Un feliz sábado con todos, queridos hermanos. Es una alegría poder compartir el mensaje del Señor esta mañana con todos ustedes. Y quiero agradecer esta oportunidad porque realmente compartir el mensaje del Señor es una responsabilidad de cada uno de nosotros, aún en estos tiempos que nos anuncian que el Señor está a las puertas. Antes de comenzar mis temas, siempre digo que los tiempos en los cuales estamos viviendo no son tiempos ordinarios, sino son tiempos proféticos que nos anuncian que el Señor está por venir, así que necesitamos una preparación cabal de nuestras vidas para irnos con nuestro Jesús al reino de los cielos. Por eso es que esta mañana el mensaje se titula Así será la venida del Hijo del Hombre, y quiero compartirles unas diapositivas. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, Perfecto, perfecto. Como lo mencionaron en la lectura bíblica, el texto de esta mañana, el texto de estudio, se encuentra en Mateo 24, 37 al 39. Vamos a volver a leerlo, vamos a tomar nuestras Biblias y buscar Mateo 24, 37 al 39. Dice el texto, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Que en la segunda venida de Cristo, que está muy cercana, que está muy pronta, va a ser similar a lo que sucedió en los días de Noé. ¿Pero qué es lo que sucedió en los días de Noé? Lo que vamos a hacer en esta mañana es aplicar uno de los métodos de interpretación bíblica, el más conocido como la Biblia se interpreta a sí misma. En ejemplos prácticos, es decir, yo estoy leyendo la Biblia, estoy por el libro de Apocalipsis y me encuentro con unas palabras que dicen un, un gigante y 5 piedras. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el libro de Apocalipsis? Que tengo que ir a estudiar la historia de David y Goliat, porque ahí se encuentra la clave para que yo pueda entender lo que me dice Apocalipsis. Otro ejemplo, supongamos que estamos yendo por Mateo y nos encontramos con una frase que dice un profeta y un pez gigante. Obviamente nos está mandando a estudiar la historia de profeta Jonás, porque ahí se encuentra la clave donde nosotros vamos a encontrar lo que quiere decir el texto de Mateo. Un último ejemplo. Supongamos que estamos yendo por Apocalipsis y nos encontramos con una expresión que dice una burra que habla. Nos está mandando al Antiguo Testamento a estudiar la historia de la burra de Balaam, porque ahí se encuentra la clave para que nosotros podamos entender lo que dice el libro de Apocalipsis. Entonces, en el libro de Mateo, en el texto bíblico de esta mañana, nos dice que, como va a ser en la segunda venida de Cristo, es similar a lo que sucedió en los días de Noé. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir a estudiar en los días de Noé para poder entender el mensaje central de esta mañana. Así que vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a Génesis 6:5. De hecho, no tengo todos los textos en la pantalla. Me gusta siempre que cada uno de nosotros podamos tomar nuestras Biblias para verificar que lo que se está predicando esta mañana es totalmente bíblico. Así que vamos a tomar nuestras Biblias y vamos al libro de Génesis 6:5. ¿Cómo eran los días de Noé? Dice el texto, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Es decir, había, había todos los seres humanos, casi todos sus pensamientos, todos sus actos, todas sus conversaciones eran de continuo al mal. El libro de Patriarcas y Profetas nos da un mayor alcance. Dice, Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. Toda emoción, todo impulso y toda imaginación estaban en pugna con los divinos principios de pureza, paz y amor. Era un ejemplo de la terrible depravación resultante del procedimiento seguido por Satanás para quitar a las criaturas de Dios la restricción de su santa ley. Y eso es lo que busca Satanás, quitar la ley de en medio para que las personas
hagan lo que quieran. Esa es la teoría, la doctrina de Satanás. Haz lo que quieras, que nadie te diga lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Y este fue el estado, esta fue la situación en los tiempos de Noé. Los pensamientos del hombre eran de continuo mal, ya no sabían nada de Dios, ya no querían saber nada de su ley. Es un poco similar, recién ahora nosotros podemos ver que las cosas se están pareciendo mucho hoy en día. Por ejemplo, en Argentina esta semana ya están a punto de aprobar el aborto. En Bolivia ya están a punto de hacer una ley para que la unión civil entre hombres y entre mujeres, entre personas del mismo sexo, puedan darse. O sea, estamos viviendo en casi esta etapa. Aún no llegamos todavía como en los días de Noé, como en esta situación que estamos leyendo, pero estamos como a las puertas. Así que esta era la situación en los días de Noé. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué llegó esta condición? ¿Por qué llegó esta condición en la tierra? Génesis 6, 1 al 2 nos da la respuesta. Dice el texto, capítulo 6, versículo 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Por qué llegó a esta condición? Porque los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Hay una interpretación en las iglesias protestantes que nos dicen que estos hijos de Dios eran ángeles y que las hijas de los hombres eran humanas y que por lo tanto los ángeles se unieron con las humanas y la procreación de ambos dieron estos gigantes que existían en la antigüedad. Pero eso es un error porque Génesis 6 y 4 dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, estos gigantes ya existían, no eran el fruto de la procreación de los ángeles con los humanos. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios y quiénes eran estas hijas de los hombres? Pues hay que mirar el contexto. Ya sabemos que un texto sin su contexto es un pretexto. ¿El contexto qué nos dice? Que el capítulo 4 de Génesis nos está hablando de los descendientes de Caín. El capítulo 5 de Génesis nos está hablando de los descendientes de Set. Y ya en el capítulo 6 nos dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Esto quiere decir que los hijos de Dios eran los descendientes de Set y las hijas de los hombres los descendientes de Caín. Los hijos de Set eran los hijos fieles de Dios y los descendientes de Caín eran las hijas infieles en este mundo. Así que no siempre que diga hijos de Dios va a referirse a ángeles, como la teoría que proponen otras denominaciones, que te dicen que este texto nos está hablando de ángeles que sí llegaron a seres humanos. No, hay que mirar siempre el contexto. Por ejemplo, si nosotros vamos por la Biblia y encontramos la palabra león, ¿puede representar la palabra león a Jesús? Claro que sí, Apocalipsis 5:5 lo dice. Pero si nos vamos a otro texto, encontramos la palabra, ¿puede representar a Satanás? También puede representar a Satanás. La palabra león puede representar a Babilonia, también. Al reino de Judá, también puede representar. Así que no siempre que nosotros encontremos con la palabra león, puede representar, tiene que representar a Jesús o a Satanás. Nosotros tenemos que ver el contexto de quién está hablando para saber de quién es quien está hablando el texto. Es por eso que hijos de Dios no siempre son ángeles. Los hijos de Dios muchas veces son seres humanos. Un texto de Patriarcas y Profetas dice: durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. ¿Ven? Dos grupos, los hijos de Set y los descendientes de Caín, estaban separados. Dice el texto: mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. No se mezclaron con los infieles, sino que mantuvieron el culto a Dios. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles.
Esta asociación produjo peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor uniéndose con ellas en matrimonio. Sigue diciendo el texto, muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejante a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Set, que eran los hijos fieles de Dios, siguieron el camino de Caín. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Ya sabemos cómo eran los días de Noé. Los pensamientos de las personas eran de continuo al mal. Ahora, ¿por qué sucedió que casi todas las personas eran sus pensamientos de continuo al mal, sus hábitos eran de continuo al mal? ¿Por qué sucedió eso? Porque los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y cada vez más había menos hijos de Dios. Es decir, los hijos de Dios se iban reduciendo. Se unían en yugo desigual con los infieles y obviamente los infieles convertían a los fieles en infieles. Así que iba quedando menos hijos de Dios en la tierra. Todos los pensamientos iban de continuo al mal. Pero el Señor siempre tiene un remanente. ¿Quién era el remanente? Génesis 6:9 nos da la respuesta. Génesis 6:9 dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Patriarcas y profetas, dice, Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. Así que el Señor siempre tiene un remanente en medio de la apostasía. Y el Señor llama a Noé, hombre justo, y le da una misión. La misión se encuentra en Génesis 6, 13 y 14. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Así que el Señor llama a Noé, hombre justo en sus tiempos, en medio de todo ese mal, en medio de toda esa apostasía que había en el mundo. Noé era el único que se mantuvo fiel al Señor. Y el Señor lo llama y le da una misión. Haz un arca. ¿Por qué? Porque voy a poner fin a toda esta maldad que hay en la tierra. Así que Noé construye el arca por fe. Hebreos 11:7 nos dice que habían cosas que no se habían visto todavía, como por ejemplo la lluvia. Todavía no había llovido. Dice Génesis 2:6-10 que un vapor salía de debajo de la tierra para regar la tierra. Pero Noé, ni su familia, ni los habitantes de antidiluvianos conocían lo que era lluvia. Dice el texto de Patriarcas y Profetas, cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos rumbos a ver aquella extraña escena. El mundo antidiluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Pero cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente, es decir, un acto de fe. Aunque Noé no había comprobado que lo que dijo el Señor iba a ser cierto, él simplemente creyó lo que le dijo el Señor. Y Noé recibió el mandato, recibió la misión de hacer un arca, pero no solamente de construir un arca, sino de predicar un tiempo de gracia. Génesis 6:3 dice, entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Es decir, el Señor le dio la misión a Noé, no solamente a construir un arca, sino a predicar a las personas que en 120 años iba a venir un diluvio, que la gente podía encontrar salvación dentro del arca. Acá no dice que Noé predicó por 120 años, pero según de Pedro 2:5 dice que Noé era pregonero de justicia. Es por eso que
el Señor manda a Noé a construir un arca, pero a la vez a predicar al mundo antediluviano que iba a venir un diluvio que los iba a matar a todos, pero podían encontrar salvación dentro del arca. Testimonios para la Iglesia dice, Noé predicó a sus contemporáneos que Dios les daría 120 años en los cuales podrían arrepentirse de sus pecados y hallar refugio en el arca, pero ellos rechazaron la misericordiosa invitación. La misericordiosa amonestación de Dios fue rechazada con mofas, burlas y ridículo, y ellos fueron dejados en tinieblas para seguir el curso que su corazón pecaminoso había escogido. Así que el Señor mandó a Noé a construir un arca ahí, pero de pronto, dice el texto, de repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora, animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. O sea, el Señor es tan misericordioso que le dio señales al mundo antidiluviano y señales antinaturales, porque esto es antinatural, esto no se ve todos los días, no es común. Los animales caminaban en fila india y entraban al arca. Sigue diciendo el texto, pero los corazones de los hombres se había endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena no les produjo más que una impresión pasajera. Es decir, solamente tuvieron temor por un momento, una emoción, y se acabó. Los animales obedecían la palabra de Dios mientras que los hombres la desobedecían. Esto es lo que sucede cuando se ahuyenta la voz del Espíritu Santo. Ya no la escuchas más. El hombre se involucra tanto con el pecado que deja de escuchar la voz del Señor. Que los animales la escuchan mejor que el ser humano. Y luego que entraron todos los animales, Génesis 7:16 dice: los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. ¿Noé cerró la puerta? No. Su familia tampoco. ¿Quién la cerró? Jehová. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Así que la puerta se cerró y ya se hizo una separación. Los hijos de Dios, los obedientes, estaban dentro del arca y los desobedientes fuera del arca. Durante 7 días después de que Noé y su familia habían entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. La fe de Noé y de su familia fue probada, porque imagínense estar un día, 2 días, 3 días, 4 días y no sucede nada. Así que la fe de Noé también fue probada. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que había presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías, y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Pero de pronto, ¿qué pasó? Génesis 7:10. Dice el texto: al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Qué pasó al séptimo día? Empezó a llover. Cristo triunfante nos da un mayor detalle de lo que sucedió. Dice: al cabo de 7 días, las nubes comenzaron a acumularse. Este era un espectáculo nuevo, porque la gente nunca había visto nubes. Cada vez más espesas se juntaron las nubes y pronto comenzó a llover. Pero aún así, la gente intentó pensar que esto no era nada muy alarmante. O sea, obviamente, como quizá hoy escuchamos, no seas alarmista, no prediques estas cosas, no seas fanático. Pero era algo alarmante porque ya estaban perdidos. Pero pronto pareció como si las ventanas del cielo se hubieran abierto, porque la lluvia caía a raudales. Durante un tiempo la tierra tragó la lluvia, pero pronto el agua empezó a subir y día a día subía más. Es decir, esto no fue cuestión de un día y se rompieron las fuentes de las aguas y ya. No, esto duró días o quizá meses. Cada mañana, cuando la gente veía que la lluvia seguía cayendo, se miraban con desesperación y cada noche repetían las palabras: sigue lloviendo.
Así fue mañana y tarde. Nosotros conocemos la historia, qué es lo que pasó después. Se rompieron la fuente de las aguas y todo ser humano que estaba fuera del arca pereció. La pregunta de esta mañana es, ¿cuándo se perdieron los impíos? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando empezó a llover? Obviamente, cuando se cerró la puerta. Ellos se perdieron cuando se cerró la puerta. La puerta ya no se podía abrir. ¿Por qué? La cerró Jehová. Ellos tuvieron una oportunidad de 120 años y tenían la oportunidad hasta que la puerta estaba abierta. Pero una vez que se cerró la puerta, ya no había oportunidad alguna. La otra pregunta es, ¿cuándo se dieron cuenta que estaban perdidos? Porque cuando se cerró la puerta ellos seguían burlándose, ellos seguían haciendo sus vidas, seguían en los placeres de este mundo y riéndose y mofándose de las cosas que hacía Noé en el arca. ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban perdidos? Recién cuando vieron las señales del diluvio. Entonces, sabiendo la historia, ya hemos repasado la historia de Noé, entonces vamos a Mateo 24:37, vamos a volver al texto esta mañana para saber qué es lo que nos quiere decir el texto de Mateo 24:37 y 39. Dice el texto, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, siguieron haciendo sus vidas, siguieron burlándose, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos quiere decir? Que los antidiluvianos no se estaban preparando. Los antidiluvianos escucharon el mensaje de Noé y siguieron con sus vidas, se burlaban de Noé, no pasa nada, vamos a tener prosperidad terrenal, vamos a comer, vamos a beber, no pasa nada, paz y seguridad. Pero cuando la puerta se cerró, ellos tampoco no se dieron cuenta. Y siguieron bebiendo, casándose y participando de todos los placeres que da Satanás en esta tierra. Pero se dieron cuenta cuando la lluvia empezó a caer. ¿Cuándo se perderán los impíos entonces, según Mateo? ¿Cuando se cierre la puerta de la gracia o cuando vean a Jesús en las nubes de los cielos? Cuando se cierre la puerta de la gracia, no hay más oportunidad para nadie. ¿Y cuándo se darán cuenta que están perdidos los impíos? Cuando vean al Señor en las nubes de los cielos. Es decir, muchas personas hoy en día estamos de repente en los placeres de este mundo, estamos trabajando para esta tierra, pensando que vamos a vivir mucho tiempo en esta tierra, que el Señor tarde en venir, y nos ponemos a jugar con el pecado muchas veces en esta tierra, con los placeres de este mundo, y no nos damos cuenta que la puerta de la gracia pronto se cerrará. Y cuando la puerta de la gracia se cierre, ya no hay oportunidad para nadie. Ya nadie puede decir, Señor, perdóname mi pecado. ¿Por qué? Porque la puerta de la gracia está cerrada. Hoy es tiempo de que nosotros confesemos y mandemos, ¿a dónde? Se lo mandemos a Jesús nuestros pecados, porque mañana puede ser muy tarde. Por eso es que Apocalipsis 22, 11 y 13 dice, el que es injusto, siga siendo injusto. Una vez que se cierra la puerta de la gracia, si tú eres injusto, tienes que seguir siendo injusto. ¿Por qué? Porque ya no hay oportunidad. Y si eres impuro, sigue siendo impuro, porque ya tampoco hay oportunidad. Y si eres justo, practica la justicia, sigue siendo santo, santifícate más todavía. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Patriarcas y profetas dice asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en la nube del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Así que hoy es el día para prepararnos. Hoy es el día de aceptar a Jesús. Y si ya aceptamos a Jesús, nosotros como pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Seguir sus pisadas. Hacerle caso a lo que Él nos dice. Hay dos cierres de la puerta de la gracia. Nosotros conocemos el primero del que estuvimos hablando, el cierre general, donde ya no hay oportunidad
para nadie en esta tierra, y luego vienen los juicios de Dios, las plagas, y viene Jesús a llevar a su pueblo. Pero hay otro cierre de la puerta de la gracia, y es este, la muerte. La muerte es el otro cierre de la puerta de la gracia. Hoy en día, miles y miles de personas están muriendo, muchos sin aceptar a Cristo. Y nada nos garantiza, queridos hermanos, que el día de mañana vamos a estar vivos. Hoy puede ser nuestro último día, hoy puede ser nuestra última noche. La pregunta es si es que estamos al día con el Señor, si es que nuestros pecados se los hemos mandado al santuario, si es que nos hemos arrepentido de verdad y si estamos tratando de luchar con el pecado. Porque cuando se cierra la puerta de la gracia o cuando morimos ya no hay oportunidad para mandar más pecados. El Señor levantó a Noé en los tiempos de los antidiluvianos, lo levantó para predicar un mensaje. Comenzó el juicio, vayan al arca. Ese era el mensaje de Noé. Ya había comenzado el juicio, 120 años de juicio. Vayan al arca, ahí van a encontrar protección. Pero una vez que se cierra el arca, termina el juicio, el arca está cerrada, ya nadie más puede entrar al arca. Solamente queda la muerte de aquellos que no aceptaron el mensaje de Noé. Queridos hermanos, la iglesia adventista ha sido levantada con ese mismo propósito. Muchas veces nos confundimos y pensamos que nuestro mensaje es similar al de los apóstoles, pero nuestro mensaje es similar al de Noé. ¿Cuál es nuestro mensaje? Apocalipsis 14. La hora de su juicio ha llegado. Vayan al arca. Ese es nuestro mensaje. La hora de su juicio ha llegado. Vayan al arca. En 1844 el Señor levantó a este pueblo santo para que predique un mensaje. Al igual que levantó a Noé para que predique un mensaje. Pero ¿hasta cuándo se va a predicar este mensaje? Hasta que se cierre la puerta de la gracia. Ya no hay más oportunidad para nadie. Solamente termina el juicio, el arca está cerrada y viene la segunda venida. Viene Cristo a llevar a todos aquellos que aceptaron el mensaje. Y alguien dirá, bueno, sí, nuestro mensaje comenzó el juicio, pero vayan al arca no es nuestro mensaje. Yo diría que sí es nuestro mensaje. ¿Es que acaso tenemos un arca hoy en día? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el arca en nuestros días? ¿Dónde podemos encontrar protección de Dios? Vamos a ver dónde está el arca en nuestros días, dónde vamos a encontrar la protección de Dios cuando Él venga por segunda vez. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La mayoría de traducciones en castellano traducen, dijo luego Jehová a Noé, entra tú. Pero hay una versión en inglés que, por cierto, es la versión que más se acerca al texto masorético, que dice, y el Señor dijo a Noé, ¿qué es come en castellano? Está en inglés, pero ¿qué es come en castellano? Es ven, no es entra tú, es ven tú. Es decir, la traducción de la King James sería, dijo luego Jehová a Noé, ven tú y toda tu casa al arca. ¿Qué quiere decir ven tú y toda tu casa al arca? Por ejemplo, si yo les digo, hermano o hermana, ven a mi casa, eso significa que yo estoy en mi casa. Y si el Señor dice, ven tú y toda tu casa, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor está, ¿dónde? En el arca. Que Dios está en el arca. Así que, si la presencia de Dios estaba en el arca de Noé, ¿cómo podemos saber cuál es el arca en nuestros días? Si la presencia de Dios estaba en el arca de Noé, en los tiempos de Noé, ¿cómo podemos nosotros saber cuál es el arca en nuestros días? Pues simple, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Dónde está la presencia de Dios? Porque si la presencia de Dios estaba en el arca, entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde está hoy la presencia de Dios? La presencia de Dios está en el lugar santísimo del santuario celestial. Es ahí donde su pueblo tiene que permanecer. Este es el arca para el pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Antes del diluvio, el arca o la protección se encontraba en el arca de Noé.
¿Por qué? Porque el texto de la Biblia nos dice que la presencia de Dios estaba en el arca. En estos últimos tiempos, antes de la segunda venida, ¿dónde está la presencia de Dios? Está en el lugar santísimo del santuario. Habitar en la presencia de Dios es estar en el arca. Es por eso que en Salmos 31:20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás, refiriéndose a estos últimos tiempos. ¿Dónde está la presencia de nuestro Señor? Está en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo del santuario celestial. Nosotros tenemos que vivir ahí por fe, tenemos que aprender a vivir ahí por fe, en la presencia de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa si es que yo vivo en la presencia de un Dios santo con un pecado acariciado? ¿Qué pasaría? ¿No sería consumido acaso? Por eso es que hay cosas, queridos hermanos, que podemos hacer en el atrio por fe, hay cosas que podemos hacer en el lugar santo por fe, pero ya no en el lugar santísimo, porque de lo contrario podríamos ser consumidos porque ahí está la presencia de un Dios santo. Hay cosas que podemos comer en el lugar santo o en el atrio, pero ya no en el lugar santísimo. Hay música que podemos escuchar en el atrio o en el lugar santo, pero ya no en el lugar santísimo. Esta es la protección para el pueblo de Dios. La presencia de Dios, y la presencia de Dios, ¿dónde se encuentra? En el lugar santísimo. Es por eso que cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros tenemos que aprender a vivir en la presencia de ¿qué? Del fuego consumidor. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez en la nube del cielo, ¿qué va a pasar? Se van a formar dos grupos simplemente, los que están en el arca y los que no están en el arca. Dice el texto de 2 Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego va a venir para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen a Dios. Es decir, a los que pudieron conocer a Dios y no quisieron conocer, y a los que conocen pero no quieren obedecer. A todos ellos es la llama de fuego. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez? Van a haber dos grupos. Los que aprendieron a vivir en la presencia de un fuego consumidor y los que no aprendieron a vivir. La esencia de Dios, su santidad, va a ser que las personas que no aprendieron a vivir en su presencia van a ser consumidas, lamentablemente. Así que hoy es el día que nosotros tenemos que prepararnos y vivir en la presencia de un Dios santo. Nuestros hábitos, tenemos que reformar nuestras costumbres que por mucho tiempo las hemos acariciado. Y este es un mensaje de amor, como siempre digo. El Señor, cuando venga por segunda vez a esta tierra, Él quiere, si fuera por Él nos llevaría a todos nosotros. Pero esa es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Él no puede forzar nuestra decisión, Él no nos puede llevar a la fuerza. Así que Él pidió algo, el deseo de Él, se lo dijo a su Padre. ¿Qué le dijo? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿Por qué? Porque en su presencia vamos a hallar salvación. Porque en su presencia podemos hallar protección. Cuando Cristo venga en las nubes del cielo, si no hemos entregado nuestros pecados a Jesús, vamos a permanecer con ellos. Y lamentablemente, cuando Cristo venga, el pecado no puede habitar con la santidad de Dios. Así que va a ser consumido. Si es que hoy día no nos preparamos, si es que hoy día no nos reformamos, si no nos reavivamos y esperamos y acariciamos pecados, mañana puede ser muy tarde, porque la puerta de la gracia puede cerrarse o podemos ir al descanso y no hay más oportunidad. Quiero hacer un llamado en esta mañana a nuestros pastores, a nuestros líderes, que estos mensajes, queridos hermanos, tienen que ser predicados, tenemos que preparar un pueblo. Estos mensajes deben ser predicados porque queremos que las personas vayan al cielo. No queremos prosperidad terrenal porque sabemos que este mundo se va a acabar para cada uno de nosotros. Todos vamos a morirnos. Lo que queremos es que la gente esté preparada cuando se vaya al descanso, que esté preparada para aquella mañana gloriosa, puedan despertar y puedan vivir eternamente con su Creador. Ese es el amor. Si yo no sintiera amor, no digo estas cosas.
porque simplemente Satanás trata de callar estas cosas para que cuando llegue el día no estés preparado. Tenemos que predicar mucho más de esto. Tenemos que preparar un pueblo que salga a dar testimonio de Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús está por hacer en estos últimos tiempos. Queridos hermanos, si es que nosotros no sabemos, como dijimos, no sabemos si vamos a estar vivos el día de mañana. Pero si es que yo tengo que ir al descanso, alguno de ustedes, espero que ustedes puedan estar listos para que nos podamos ver en el reino de los cielos. Que el Señor los bendiga. Gracias. Vamos a orar. Cariñoso Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por el mensaje que has dado a conocer a tu iglesia en estos tiempos finales. Y sabemos que nuestros días, Señor, están como en los días de Noé. Se ha multiplicado la maldad en el mundo. Estamos viendo muchas señales, Señor. Una pandemia, guerras, rumores de guerras, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, violaciones, abortos, homosexualismo. Señor, todos son señales que apuntan a tu segunda venida. Estamos plenamente convencidos, Señor, que tu llegada es inminente. No sabemos el día ni la hora, cuándo será, pero de venir, Señor, vas a venir. Y queremos, Padre, que levantes atalayas en estos tiempos finales, Señor, para que esparzan el mensaje de salvación al mundo entero. Muchas veces, Padre, no te hacemos caso, no dormimos como iglesia, no predicamos estas verdades, Señor, que tu pueblo necesita y que el mundo debe conocer. Por eso, Señor, ayúdanos a tener nuestra lámpara encendida porque no sabemos el día, Señor, que nuestra puerta se cierre. No somos eternos en esta vida, estamos de pasada nada más. Y permítenos, Señor, que tu mensaje llegue a cada hogar, a cada persona que conozcamos, a cada familiar, a cada ser que necesite de ti, Señor. Condúcenos hacia ellos para darles tu mensaje de salvación, para que tengan, Señor, vida eterna. Querido Padre, te damos muchas gracias por este sábado, porque tú, Señor, nos has dado este día para alabar tu santo nombre. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día y que siempre, Señor, estemos presentes